Quisiera empezar con un pensamiento de una persona a la cual admiro profundamente, que es Nelson Mandela. Él decía que parece que sea nuestra luz más que nuestra oscuridad lo que más nos asuste. En situaciones difíciles, en situaciones adversas, en situaciones complejas como la actual, nos hacemos una pregunta que de inmediato nos exime de toda responsabilidad. Y es que nos preguntamos quién soy yo para ser brillante o talentoso, para ser magnífico o fabuloso. La pregunta relevante, sin embargo, la que debiéramos de hacernos es ¿y quién soy yo para no serlo? Yo creo que esta es una pregunta clave que todos deberíamos formularnos en un momento en el que precisamente necesitamos encontrar lo mejor de nosotros mismos y también de los demás. Es una pregunta que de inmediato nos cargaría de responsabilidad y nos invitaría a la acción y al compromiso. Hemos venido aquí para hablar de liderazgo, de talento y de equipo. Fíjense, si queremos hablar de liderazgo, Nelson Mandela sin duda es una gran referencia. Y miren, cuando hablamos de liderazgo no nos referimos a esos líderes que gozan del prestigio, de las tarimas doradas, de estos focos. Yo me refiero más bien a esos líderes, como decía Hermann Simon, esos líderes en la sombra, esos líderes del día a día, esos como todos y cada uno de nosotros, o como diría mi compañera Pilar Jericó, esos héroes cotidianos, gente común y corriente, personas capaces de hacer de la adversidad un desafío, esas personas que saben guiar a los demás. Líder es una palabra inglesa que significa guía, y un guía es alguien que con su luz ilumina el camino para los demás. Si queremos ser... Verán, me gustaría que todos tomáramos conciencia de que todos nosotros somos líderes. ¿Qué duda cabe? Ustedes lo saben, de que todos lo somos en el ámbito de lo profesional, la mayoría de nosotros, ¿verdad?, lo somos en el ámbito de lo profesional, pero me gustaría que reflexionaran sobre esto. Todos nosotros somos líderes en el ámbito de lo personal, porque ser líder es ser una referencia, y todos nosotros somos padres, somos hermanos, somos compañeros, somos amigos, todos somos una referencia para muchas otras personas que desean obtener lo mejor de nosotros mismos para ayudarles cada día en circunstancias adversas como las que nos encontramos. Por tanto, el liderazgo, suelo decir que es para la empresa, pero también para la vida. El liderazgo es algo que merece la pena cultivar. Yo les animo a que lo hagan, a que trabajen conscientemente cada día en sus organizaciones su liderazgo. Pero miren, y fíjense, la diferencia entre el poder y la autoridad estriba en la legitimidad. ¿Qué duda cabe, piénsenlo, de que el poder es legal, pero la autoridad es legítima y admirable a mi juicio? ¿Qué duda cabe de que el poder es capaz de mover manos, pero la autoridad, miren, la autoridad es capaz de mover corazones? Y hoy en día hablo de gestionar emociones. Hoy en día necesitamos mover corazones porque es lo único que nos puede ayudar a desarrollar el valor más importante que tenemos, el valor que tenemos que alcanzar en nuestras empresas y en nuestras vidas, que es el valor del equipo. Un valor, fíjense, que afirmo, aún no hemos descubierto en toda su dimensión, por cuanto aún no nos hemos descubierto a nosotros mismos como personas. Miguel de Cervantes tuvo que plantearse en un momento de su vida una cuestión importante. Fíjense, fue escribir el Quijote del modo en el que lo hizo, ya saben ustedes, de un modo diferente, un modo peculiar, un modo ingenioso, divertido, burlesco incluso para la época, o haberlo escrito de cualquier otro modo que probablemente le pasaría por la cabeza, ¿verdad? Sin embargo, él decidió hacerlo del modo en el que lo hizo, y por eso el Quijote se ha convertido en una obra de referencia en la literatura universal y en la literatura española de todos los tiempos. Podríamos hablar de Einstein, por ejemplo. Einstein, por su parte, tuvo que tomar una decisión importantísima en su vida, que fue dedicarse a tareas más o menos sencillas, como el trabajo que desempeñó en la Oficina de Patentes y Marcas de Berna, o dedicarse a una tarea tan ardua y difícil como es la investigación en el campo de la física. Finalmente decidió esta segunda opción, y ello le llevó a ser considerado como el científico más importante del siglo XX. Podríamos seguir hablando de Pablo Picasso, de Beethoven, de cualquiera de ellos. Me referiría a Gandhi. Para terminar, Gandhi tuvo que tomar también una decisión importantísima en su vida, que fue dedicarse al ejercicio de la abogacía, para lo cual había estudiado Derecho, o dedicarse a algo tan importante y necesario, a esa noble causa de ayudar a los derechos del pueblo indio.
Pese a que esa situación le supusiera un riesgo para su vida, finalmente ese riesgo se cumplió. Ya saben ustedes que Gandhi fue asesinado, ¿verdad? Bien, sea como fuere, él valoraría todo esto y finalmente decidió esta segunda opción. Por eso Gandhi ha sido considerado como uno de los líderes más influyentes de todos los tiempos. Volviendo a la pregunta clave que yo les había preguntado, ¿recuerdan cuál era? ¿Qué tienen en común todos y cada uno de ellos? Fíjense, yo les diría que todos ellos supieron escoger. Cuando digo saber escoger, hablo de que todos ellos supieron poner en valor su inteligencia, porque inteligencia es una palabra que proviene del latín intelligentia, está formada por dos términos, intus, entre, legere, escoger. Inteligencia, miren, es la capacidad que todos y cada uno de nosotros tenemos para razonar, para discernir y finalmente escoger entre las diferentes opciones que se nos presentan las mejores.